Regresamos al tema sobre la mesa, en ausencia de Raúl Frías, director editorial, un servidor. Comparto el espacio en esta ocasión con mi compañero y amigo Juan Carlos Zúñiga, desde Sonora. Juan Carlos, te saludo con afecto. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Es un gusto coincidir contigo y con la audiencia de Mega Noticias esta tarde. Gracias, Juan Carlos, y me interesa mucho poder pelotear contigo, comentar este asunto de Ayotzinapa, sin duda una de las grandes heridas de nuestro sistema. Una situación que se vivió en su momento allá en 2014, en septiembre del 2014, con la desaparición de estos jóvenes en un contexto muy complicado y en el que posteriormente hay quienes dicen serviría de parteaguas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que junto con el escándalo de la Casa Blanca marcarían el inicio de su declive y su desprestigio prácticamente total. Una situación que se salió de las manos y de control y que finalmente nos queda la convicción de que costó la vida de por lo menos de todos estos jóvenes, 43 jóvenes desaparecidos de la normalista, de esta escuela normal. Sin embargo, para variar, como en muchos otros grandes escándalos en los que hay vidas de por medio, la opacidad, la falta de información, los pocos escrúpulos en la investigación, los giros políticos, la intencionalidad lejos de la verdad, han creado un verdadero monstruo en materia de credibilidad, en materia de transparencia, y es el día en que no sabemos bien a bien cómo terminaron estos jóvenes o en qué condiciones terminaron. Esto para tragedia también de sus padres, de sus familiares que continúan su búsqueda después de haber formado un movimiento social que ha tomado ya matices políticos. Una situación que se ve desde la perspectiva política y que involucra a muchos personajes, entre ellos al gobierno actual, incluyendo al propio presidente, quien dio su palabra de que este asunto quedaría culminado durante su sexenio. Esto a manera de introducción. Termino comentándote el reportaje que publica este 2 de septiembre el New York Times, donde aparentemente da nueva información, nuevos datos, pero pues que tienen sus asegúnes. Tenemos la tendencia a creer que todo lo que viene del extranjero, y si viene en inglés, es más verídico de lo que ocurre aquí, pero quisiera darte la palabra, Juan Carlos. Adelante. Sí, justamente el New York Times publicó un reportaje este 2 de septiembre que da cuenta de 23,000 mensajes que fueron interceptados por la DEA, por autoridades norteamericanas, a Guerreros Unidos, mensajes cuyo contenido fueron entregados al gobierno mexicano el año pasado y que se estima, se cree que Omar Gómez Trejo, quien era el fiscal responsable de la investigación de Ayotzinapa, que se encuentra justamente en Estados Unidos, se fue de nuestro país temeroso por su integridad y por su vida, habría entregado estos mensajes al New York Times. ¿Qué revelan estos mensajes? Revelan el contexto en el que se da la desaparición de los 43, la muerte, ya sabemos hoy, de los 43, el ambiente enrarecido que había en Iguala, en el estado de Guerrero, alrededor de Guerreros Unidos, este grupo del crimen organizado al que se le atribuye la desaparición y muerte de estos estudiantes. Había un ambiente de mucho nerviosismo entre los integrantes de Guerreros Unidos, de paranoia, de una situación en donde a todo mundo veían como sospechoso y que terminó con la desaparición de los 43. Lo que aporta este reportaje es solamente conocer el contexto en el que se da la desaparición, porque los mensajes no tienen relación con la noche de Iguala, no tiene relación con lo que ocurrió el 23 de septiembre de 2014, sino días antes y posteriores a la desaparición. Y un ingrediente adicional que viene ahí en los mensajes, que un familiar de un integrante de Guerreros Unidos, que es forense, cuya familia se dedica a esa actividad en el estado de Guerrero, habría incinerado cuerpos en un sitio particular, en un lugar particular, en un crematorio. Horno, en un crematorio exactamente, y que ese dato no se conocía. Sin embargo, el reportaje lo que aporta es el contexto en el que se da la desaparición, confirma lo que ya dijo el grupo
de expertos independientes, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, lo que ya dijo Alejandro Encinas y la Comisión de la Verdad, lo que inclusive de alguna manera también lo dijo la verdad histórica de Jesús Murillo Caram, que los estudiantes de Ayotzinapa fueron confundidos por los Guerreros Unidos, fueron detenidos por la Policía Municipal de Iguala, entregados a los Guerreros Unidos, y estos fueron los que asesinaron y desaparecieron los cuerpos de los 43 Guerreros Unidos, con el conocimiento de policías federales, estatales, y también con la inacción de militares que hoy 20 de ellos están bajo proceso justamente por no hacer nada para proteger a estos estudiantes. Es lo que revela este reportaje, confirma muchas cosas que ya sabemos. Pero bueno, estos dos ingredientes son los que yo encuentro como novedosos: el ambiente alrededor de la noche de Iguala y este aporte de que cuerpos habrían sido incinerados en un crematorio de un forense pariente de un integrante de los Guerreros Unidos. Es interesante el concepto que mencionas, Juan Carlos, me llama la atención, el de inacción del ejército militar, porque uno de los puntos que se ha discutido mucho y que incluso hay quienes consideran se ha convertido en un verdadero obstáculo para poder encontrar un buen final en esta investigación, es el nivel de participación de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano. Hay quien dice que ellos estaban coludidos, que eran parte de la estructura de corrupción que existía allá en Iguala, en el negocio de las drogas. Pero hay también quien dice que no hay pruebas suficientes, ni testimonios, ni claridad en ese sentido de que el Ejército Mexicano haya estado involucrado en esto. Se sabe que tal vez su mayor delito haya sido el de la omisión o la inacción, como tú señalas, pero no tanto su participación, toda vez de que ni siquiera este trabajo del New York Times puede soportar o puede presentar pues pruebas de que realmente haya habido una comunicación directa con miembros del Ejército Mexicano. En algún momento se medio insinúa la participación con un militar, pero esto es muy así al azar, hasta incluso hay quien dice pareciera ser un audio modificado para tratar de meter al ejército en esta situación. Sin embargo, pues estamos en base a percepciones y en base ahora sí a creencias ante la falta de información sólida. ¿Cuál es tu opinión en relación a la participación del ejército, Juan Carlos? Te pregunto. Yo me quedo con la tremenda duda, la impactante duda que dejaron los integrantes del grupo de expertos independientes, el grupo de investigadores de expertos independientes, en su informe, su sexto y último informe de julio pasado, en el que se despiden de México y ya dan su último informe y ya no van a continuar con esta investigación, lamentando la opacidad del ejército. Si el ejército nada tuvo que ver, ¿por qué entonces el ejército se niega a entregar información? Si el presidente López Obrador ha ordenado al ejército abrir los archivos de la Sedena, ¿por qué el ejército se resistió al grupo interdisciplinario de expertos independientes a entregar información? Se fueron de México estos integrantes del grupo de investigadores lamentando la enorme opacidad del ejército y la resistencia que hay en el ejército para revelar la información que tienen, porque se estima que el ejército tienen grabaciones. De hecho, el reportaje de New York Times lo deja claro, en el sentido de que habría intervenciones telefónicas que hizo el ejército a través del sistema Pegasus a integrantes de Guerreros Unidos que pudieran clarificar muchas situaciones de la noche de Iguala y que esa información no ha revelado. Inclusive el grupo de expertos independientes afirma que el ejército en Guerrero ya tenía una oficina de inteligencia que operaba desde abril de 2014, meses antes de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y que posteriormente el ejército negó la existencia de esta oficina, pero que se comprobó mediante la investigación de este grupo la existencia de esta oficina. A mí lo que me llama la atención, o de esta área del ejército de inteligencia, lo que me llama la atención es la opacidad con la que el ejército se ha comportado en este caso de Ayotzinapa. Si no tuvieron nada que ver, si no hubo participación, si no hubo colusión, entonces ¿por qué esconden la información? ¿A qué le temen los integrantes del ejército mexicano? Lo que sí concluye la Comisión de la Verdad y lo que concluye este grupo de expertos independientes es que el ejército tenía información como para prevenir, para evitar la muerte de los 43, la desaparición de los 43, y no hicieron absolutamente nada.
Y hay evidencia y se estima por parte del grupo de expertos independientes que mandos militares colaboraban con Guerreros Unidos en el negocio del tráfico de estupefacientes y en las actividades ilícitas de Guerreros Unidos, así como lo hacían con la policía municipal, con la estatal y con la federal en 2014. Si el ejército nada tiene que ver, no entiendo yo por qué no terminan de abrir y compartir la información. Toda esta información que hemos recibido y de la cual pues a cuentagotas nos vamos enterando, te pregunto, ¿echa por tierra la famosa verdad histórica de Murillo Karam, que incluso ahora lo tiene en la cárcel, o sí hubo alteración de esa supuesta verdad histórica? ¿Qué opinas, Juan Carlos? O sea, hay una coincidencia entre la verdad histórica y la conclusión de la Comisión de la Verdad. Sí. Hay un punto de coincidencia. Los estudiantes de Ayotzinapa fueron entregados, ambas investigaciones lo establecen, y la del grupo de expertos independientes fueron entregados por policías municipales, quienes los detuvieron creyendo que tenían relación con algún cártel enemigo de los Guerreros Unidos, y que los entregan, lo dicen las tres investigaciones, o sea, el grupo de expertos independientes, la verdad histórica de Murillo Karam y la de la Comisión de la Verdad, los entregaron a los Guerreros Unidos, y los Guerreros Unidos posteriormente pues los desaparecen, los matan. En donde hay contradicciones entre todas las investigaciones es lo que pasa después de que entregan a los estudiantes a los Guerreros Unidos, y la participación de integrantes del crimen organizado y de autoridades municipales, federales, estatales y del propio ejército. Yo no alcanzo a entender. Bueno, el gobierno actual justifica, las autoridades actuales justifican la detención de Jesús Murillo Karam por las prisas de tratar de cerrar el caso, y habrían engañado y fabricado pruebas en la parte de la explicación de lo que ocurrió después de que entregan a estos jóvenes a Guerreros Unidos. Pero bueno, la coincidencia en todas las investigaciones es que los confundieron a los estudiantes, los municipales los detienen y los entregan a los Guerreros Unidos, y los Guerreros Unidos los desaparecen. Hay una coincidencia en todas las investigaciones en ese punto, y se muestra la colusión que hubo entre autoridades municipales y Guerreros Unidos. De Jesús Murillo Karam, bueno, pues la investigación actual del gobierno actual establece que cometieron errores en la investigación posterior y fabricaron pruebas y trataron de cerrar el caso. Y bueno, tendrá ahí alguna responsabilidad Jesús Murillo Karam por eso, pero en el punto esencial, pues Karam dijo lo mismo que dijo la Comisión de la Verdad y que dijeron los del grupo de expertos independientes. O sea, coinciden en la misma teoría de lo que ocurrió. Al final del día es la misma información. Dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los normalistas fueron secuestrados por policías municipales y entregados a criminales de Guerreros Unidos, quienes a su vez los asesinaron. Varios militares incurrieron en omisión, pero no necesariamente participación. Parte de esas conclusiones. Juan Carlos, pues qué tema, ¿eh? Lo cierto es que ahí está todavía en el candelero de la discusión y de las diferentes corrientes y creencias, porque también el gran problema es que, para variar, como muchos otros grandes dramas de este país, se ha politizado. Y no todos buscan necesariamente la verdad, sino sacar raja política de esto. Espero tener la oportunidad de volver a compartir el espacio contigo, mi querido Juan Carlos. Estamos en contacto, Víctor Hugo, un gusto. Igual, Juan Carlos Zúñiga, compañero periodista desde Sonora. Esto ha sido todo, esto ha sido De Frente, está el tema sobre la mesa. Lo puede usted ver en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Amazon Music también, si quiere usted retomar lo que aquí hemos comentado y platicado.